Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos a un programa más de Conversaciones Frente al Mar que se transmite por Facebook Live periódico El Costanero cada martes y jueves, gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta en Salinas, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda, al lado del edificio Las Palmeras en Salinas. Así que quienes estén pues pensando venir este fin de año, estos días de Navidad, hay restricciones en todo el país, obviamente, y guardando pues las debidas distancias protocolarias de bioseguridad, es necesario pues que conozcan que igualmente Isla de la Fruta va a estar atendiendo con el aforo del 30% y recibiéndolos pues con la calidad y la calidez de siempre. Así que muchísimas gracias pues a nuestro invitado de hoy, José Luis Freire, cantautor ecuatoriano. Él es un joven que viene por 15 años haciendo música, haciendo un trabajo excelente, y ahora pues vamos a conversar un poquito con él porque está promocionando un nuevo tema que lleva por título Déjate ir. Con él vamos a conversar sobre este sencillo promocional y bueno, queremos darle la bienvenida y agradecerte por aceptar esta invitación a conversar con nosotros, José Luis. Hola, hola Olguita, es un gusto más bien para mí estar acá, es un gran honor estar acá compartiendo contigo, así que nada, emocionado de estar aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, sí, como lo mencionaba al inicio, tienes 15 años de trabajar, de experimentar, de venir haciendo música, vienes de una familia en donde hay músicos. ¿Y cómo tú inicias? ¿Dónde empieza ese caminar? Que claro, es hace 15 años, pero me imagino que esa vena artística tiene que haber ya venido desde hace un tiempo atrás, ¿no? Sí, bueno, yo crecí en un hogar rodeado de arte y cada quien escuchaba su propia música. O sea, recuerdo que mi padre escuchaba música clásica, mi madre escuchaba rock en español, que era básicamente argentino y mexicano, así de los 60 y de los 70. Mi un hermano escuchaba un tipo de rock, el otro escuchaba otro tipo de rock. Y a mí desde muy pequeño, en cambio, me llamó la atención desde que yo estaba en la escuela, automáticamente captó mi atención Michael Jackson, desde que era muy chiquito. En realidad ese fue mi primer contacto de algo que yo recuerde que me haya explotado la cabeza y haya... Oye, uno es muy chiquito como para en serio decir me voy a dedicar a esto, pero en serio desde chiquito que uno diga, wow, yo quiero hacer esto de grande, por último, como sea, pero lo quiero hacer de grande. Y desde que entré a la escuela, desde aproximadamente los 4 años, en el preescolar había ya el corito de niños y estuve toda la vida en el coro de niños estudiando canto coral hasta los 12 años, participando en festivales, en concursos de canto coral para niños. Ese fue como mi primera escuelita de canto. Y de allí, en cambio, pasé por algunas facetas que tenían que ver con cosas que ocurrían en el colegio también. Actué muchas veces en obras de teatro del colegio, en musicales del colegio,
Después había una banda de rock en el colegio, me puse a cantar ahí, aunque yo no era rockero, pero me encanta el rock. Yo dije, bueno, me pongo a cantar, y por un año y pico canté con una banda que era de heavy metal, o sea, todo súper loco. Fue un camino muy como de ir aprendiendo, 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 hasta que cuando terminé el colegio entré a estudiar en el conservatorio Rimsky-Korsakov, entré a estudiar canto lírico, y fue como otra cosa. O sea, para mí fue en serio pasar de la música de quiero ser algo, quiero ser alguien, a ser músico realmente. Vivir el conservatorio fueron unos años maravillosos de mi vida, que era como estar en otro planeta, estar en ese lugar, en ese conservatorio, porque cada uno estudiaba un instrumento y cada uno estaba como un loquito en un cuarto con su instrumento. Y desde ahí yo decidí profesionalizarme y ya empecé mi carrera en el año 2005. Qué increíble. Mira, generalmente cuando se trata de un arte o de alguna persona que quiere desarrollar arte en medio de una familia, generalmente pues ese es como que hasta incluso la oveja negra de la familia. Sin embargo, en tu casa había muchas personas haciendo música. ¿Cómo era el nivel de lo que tú te acuerdas, el nivel de tolerancia entre una persona que le gusta música clásica, la otra persona que le gusta un rock a nivel latino o en español, y luego pues el rock y todas estas mezclas y estas mixturas que tiene la música? ¿Cómo se vivía en ese momento? O sea, ¿había ese nivel de tolerancia o había también esa situación en la que dicen, no, esa música no me gusta o esta de acá tampoco? ¿Cómo fue? O sea, todo era paz y armonía hasta que a mi hermano mayor le regalaron el primer amplificador de guitarra. Ahí ya fue un problema, porque ya era un instrumento que hacía más bulla que todos los demás. Pero no, no, en realidad siempre fue muy, muy armonioso. Incluso de pequeño mis padres nos hacían tocar juntos a los tres. Cuando éramos adolescentes tocábamos, antes de que exista la banda de mis hermanos y de que yo exista como solista, los tres nos presentábamos en bares que mis padres nos acompañaban y nos llevaban. Entonces siempre hubo mucha armonía familiar con respecto a la música, y siempre hubo al mismo tiempo esa independencia. O sea, incluso entre mis hermanos que tienen una misma banda, ellos, el uno oía como que un rock más pesado y el otro día siempre los Beatles y cosas así, oía Federico, siempre mucho más suave, más indie, más folclórico. Y de ahí, en cambio, yo era otra cosa, otro planeta aparte, que desde niño me gustó. En realidad la música afroamericana, porque me gustó desde muy niño. El primer instrumento que me dio a los 10 años mi padre fue un bongó, y me dediqué a tocar salsa. Me acuerdo que yo era chiquito y estaba de moda salserín, me dediqué a escuchar salserín, a tocar salserín muchísimo. Y de allí viene ese amor por la música afroamericana, por todos los géneros de la música afroamericana en realidad. Ah, ya, perfecto. Y mira, el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación y sobre todo la escuela antes del conservatorio, que te ayuda también a elevar mucho más esa llama del amor de querer ser músico, ¿no? Siempre, pues yo también me acuerdo que en la escuela siempre había un piano, siempre había la maestra de canto, el coro de niños. Poco a poco eso, al menos en la parte de la escuela, como que se fue mermando un poco, ¿no? Esa parte. Ya en los colegios, pues sí, las bandas de rock, al menos en los años 90, fue como que un florecimiento en temas de música, y casi la gran mayoría de los colegios, al menos, no tanto, no sé qué tanto los fiscales, pero al menos los particulares, sí, ¿no? Tenían estos grupos, estas bandas de rock que hacían hasta incluso, bueno, eventos, ¿no? Eventos grandes de concurso, etcétera. No sé cómo esté eso en este momento, pues yo ya me he desligado un poco de los temas directamente de los colegios, pero pasaba en su momento. Ahora, como tú dices, yo tenía una afición, ¿no? Música afroamericana, y tú me mencionas en algún momento sobre ese tipo de música que es precisamente la que empiezas a incursionar, ese R&B, ¿verdad? Sí. ¿Qué es R&B y desde cuándo tú empiezas a mirar que esa es la línea por donde quieres entrar? R&B significa Rhythm and Blues, que significa ritmo y blues. Es un género hijo directo del blues, también es el género padre del rock and roll, del blues, que es muy, muy lento,
y muy triste, deviene el rhythm and blues, que usa la armonía del blues, pero ya tienen ritmos más alegres. Es como lo primero que crean los afroamericanos para bailar. Entonces, el rhythm and blues es tan viejo que tiene muchísimas ramas, en realidad. Tiene muchísimas ramas. O sea, por ejemplo, los Rolling Stones, siempre dice Mick Jagger que él hace rhythm and blues, que él no es rockero. Él siempre aclara, yo no hago rock, yo hago rhythm and blues. Entonces, imagínate, eso es rhythm and blues. Michael Jackson es rhythm and blues. Stevie Wonder es rhythm and blues. Y ya si hablamos de cosas más actuales, no sé, puede ser Alicia Keys, Beyoncé, Justin Timberlake hacen rhythm and blues. Y yo me empecé a dar cuenta aproximadamente a los 15 años, en realidad. Yo siempre me había gustado mucho Michael Jackson y Stevie Wonder desde chiquito, pero yo no sabía qué género hacían ellos. Yo no sabía cuál era el nombre del género. Simplemente me gustaba y yo no entendía por qué. Me gustaban esas armonías y no entendía por qué. Hasta que como a los 15 años que empecé a pararle más bola a la producción musical, a los instrumentos, qué hacía cada instrumento, no sé si me cambió la vida cuando me di cuenta que lo que me gustaba siempre era un mismo género. Me acuerdo que me compré un disco de Jamiroquai, Traveling Without Moving, en 1997, creo, no me acuerdo, 1998. Y era un disco súper funky, tenía unas armonías, todo parecía como si alguien estuviese haciendo su versión de Michael Jackson de los años 2000, me parecía. Y yo me di cuenta que yo quería hacer eso, yo quería hacer para siempre como la música de Michael Jackson, intentar hacer mi versión desde mi cultura, desde mi tiempo y espacio, pero mi versión de Michael Jackson. Y se me quedó en la cabeza que eso quería hacer. Y ahí ya tuve en claro qué es el rhythm and blues. Y he tratado de poco a poco ir como estudiándolo y elaborar mi propio sonido de rhythm and blues. Ah, increíble. Ahora, tú tienes un sencillo que después vamos a hablar sobre él, pero antes de hacer ese sencillo, de publicarlo y de tenerlo ya en algunas plataformas, ¿qué es lo que primero haces? ¿Qué es lo que primero cantas? ¿Es lo mismo o estabas haciendo otro tipo de música? Antes, o sea, posteriormente a cuando tú ya te desligas un poco de esa banda que tenías pues, con tus hermanos, y dicho sea de paso, la banda pues es Los Brigantes, justamente él era parte también de ese grupo. Ahora, esa decisión que tú tomas de tomar tu propio camino, ¿qué es lo que haces primerito? Sí, lo primero fue que yo siempre compuse. Desde muy pequeño lo que más hacía era componer. Escribir letras se me daba muchísimo. Yo fui un niño muy hiperactivo desde pequeño y me lo sacaba con el arte desde siempre. Era enganchadísimo con escribir guiones, con actuar, con escribir canciones, poemas. Creo que era como si la creatividad era mi único o mi espacio seguro en el mundo para mí. O sea, podía estar la escuela y todas las cosas normales, pero para mí el espacio de estar creando algo, de estar creando música, de estar creando teatro, de estar creando poesía, era siempre mi espacio seguro en el mundo. Entonces, lo primero que hice fue empezar a componer y de ahí salen las canciones del primer disco, que las empecé a grabar cuando estaba en el conservatorio y las terminé de grabar para empezar a lanzarme aquí desde el 2005 y 2006, que empecé mi carrera acá en Ecuador. En Ecuador, y cuando hablamos de música, ¿qué es lo que para ti consideras que es lo más complicado a la hora de decidir ser músico? Tener que estar consciente de que no vas a poder vivir de ello. Eso es lo más duro. Porque, por ¿Ya? ejemplo, si un chico que está graduándose de la Universidad de las Artes te pregunta, es muy duro decirle, mira, quizás puedas vivir como músico, músico que toca en peñas, covers de Maluma, puede ser un músico que toque en matrimonios, covers de Maluma, pero, pero si tú haces tus propias canciones, muy difícilmente vas a poder vivir de ello y vas a tener que estudiar otra cosa y que buscarte otro trabajo
O de nuevo, solo te queda la opción de tocar así en un Sweet and Coffee las canciones de alguien, o en un matrimonio, que son trabajos respetables, no quiero ofender a las personas que trabajan en eso, pero sí quiero decir que es una realidad para los pelados que se quieran dedicar a esto, entender que con su música inédita pueden llegar lejos, pero vivir de ello, que puedan comprar la comida en el supermercado con ello, lastimosamente es muy difícil que pase. Y esa es la parte dura de aceptar para los músicos ecuatorianos. Algo que te comentaba precisamente antes de que entráramos a esta conversación era de ver esta película que está saliendo en Netflix, ¿no? Rompan todo. Sí. Romper todo, es que incluso es una terapia, te cuento, ese de romper todo, por eso me llama mucho la atención la manera como lo enfocaron. Y precisamente ahí se miraba cómo todos estos músicos que luego fueron esos grandes, los que llenaban estadios, porque no solamente era de lugares y sitios pequeños, con su música, con su creación, también vivieron lo mismo, ¿no? También vivieron esa situación en la cual las disqueras no creían, quizás porque el rock, que es lo que trata ese documental, ¿no? Una especie de documental, hace que definitivamente uno mire cuál es esa trayectoria que tiene el arte musical y sobre todo cuando decides hacer algo que es diferente, porque así como tú me mencionas de que esto es diferente, de que esto es algo que de pronto verlo desde ya la parte en español es otra cosa, ¿no? Hay muchos artistas que han sido parte de esa misma... de ese mismo origen musical, sin embargo, les ha costado, o también en su momento hicieron cosas que no sabemos, no sabemos cómo tuvieron que manejarse para poder llegar, posicionarse y continuar. En esos casos, y porque he hablado con muchos músicos y sé que en todas las diferentes tipos de música que crean o que hacen o que continúan de lo que conocen del mundo, también les es difícil e incluso para poder hacer lo que tú mencionas. Sin embargo, cuando tú decides esto que es una mezcla tan fantástica, porque a mí me encanta el blues, por ejemplo, a mí me parece una música increíble, y más que nada cuando he tenido la oportunidad de escuchar, no en el país, pero sí fuera de ella, me parece que es un tema, es una música muy, muy linda. Sin embargo, ¿cómo ves tú ese tipo de música en Ecuador? Sí, mira, yo te cuento que cuando comencé acá sucedía literalmente, o sea, parece chiste, pero es anécdota, que yo iba a las radios y decían, bueno, ¿qué cantas? Rhythm and Blues. Y me decían, ¿Rhythm and quién? Y yo trataba de explicar, como vamos con calma, Michael Jackson, y empezaba a decirles Alicia Keys, empezaba como iban como aterrizando, y decían, ah, ya, ya, y tú cantas eso en español, me decían, sí, yo lo estoy tratando de hacer en español. Ya, no, eso no ponemos aquí, eso no ponemos aquí. Y me pasaba y me está sucediendo con esta canción que las radios están divididas. Ponen o el reggaetón para bailar o ponen la balada romántica cortavenas. Yo por si acaso amo las dos cosas, a mí me gustan mucho las dos cosas, pero yo hago rhythm and blues. Entonces, resulta que mando, por ejemplo, Dejarte Ir, y me dicen, mira, a las radios de reggaetón no puede entrar porque es muy lenta, es muy romántica. Y voy a las radios románticas y me dicen, aquí no puede entrar porque tiene como que mucho ritmo, muy funky, no puede entrar, me dicen. Entonces la canción se queda en la mitad. Entonces es un género muy difícil, pero creo que la música es una vocación que uno no la escoge, sino que la música te escoge. Y no puedes hacer nada al respecto, estás condenado, no puedes hacer nada al respecto. Es increíble que lo que tú mencionas, que precisamente las radios que de alguna manera son esa posibilidad de llegada masivamente a diferentes públicos, no permitan o no se den el espacio de poder darle a un artista que está haciendo su propia música y que tiene una nueva propuesta, que no le den el espacio solamente por el hecho de decir, no, solamente tocamos aquí esto o solamente tocamos aquí lo de allá.
porque de lo que yo he visto, al menos en el documental, que es lo que tengo más fresco en este momento, no era la preocupación que era lo que tú estabas tocando en cuanto a ritmos. El problema en aquel tiempo, que hablábamos, era un tiempo político bastante álgido, bueno, ha sido todo el tiempo, pero antes como que era un poco más fuerte y había más gente que no estaba dispuesta a dejarse someter por la política. Entonces el rock latino fue esa posibilidad de llegada de los jóvenes de aquella época para hacer eso de rompan todo, porque era precisamente esa necesidad. Pero la música que creaban era esa música que protestaba en contra de todo lo que estaba estableciéndose. Entonces, no tenían cabida en las radios, no tenían cabida ni siquiera en la posibilidad de hacer los conciertos, ¿no? Porque obviamente esa música le hacía ruido a quienes políticamente no les parecía bien. Entonces, pero de lo tuyo, viniendo ya al tema local y al trabajo que tú estás haciendo, que se diga que no hay un espacio o un momento adecuado, sí me parece bastante extraño, porque la radio tiene que tener esa posibilidad, ¿no?, de apertura, y al menos en un tiempo determinado de que alguien pueda promocionarse, que pueda salir adelante con su trabajo. Y esto yo lo menciono porque yo como comunicadora, yo no me puedo dar el lujo de decir esto sí, esto no. Yo tengo que darle paso a todo lo que existe para que yo tengo que poner todo en la mesa para que las personas que quieren pues se sirvan de lo uno, se sirvan de lo otro. Pero no se puede como comunicadoras hacer esas distinciones, más aún cuando no tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Qué tipo de música en aquel momento, cuando tú fuiste y promocionaste, tú me mencionas del Dejarte Ir o la canción anterior? ¿Tienes algo que nos puedas mostrar ahora como para poder darle a conocer, bueno, a quienes nos están viendo en este momento? Muchísimas gracias, bienvenidos a Conversaciones Frente al Mar. Estoy muy encantada realmente de recibir a José Luis Freire, quien trae pues una linda propuesta. Su música me parece muy linda y ya la vamos a escuchar, al menos la que está promocionando, la escuchamos al final, así que no se vayan. Y ahora podemos escuchar un poco de alguna otra música que nos puedas mencionar. Sí, mira, por ejemplo, yo te decía que cuando empecé era así, lastimosamente han pasado 15 años y en las radios de Ecuador todavía es así. Algo que está sucediendo ahora es que en países como Argentina y España está comenzando a haber por primera vez apertura para R&B en español. Existe un artista, por ejemplo, que se llama Nati Peluso, de Argentina, que recién está de moda ahorita, y ella hace R&B en español. Entonces no sabes el gusto que me da, porque yo veo que la música que grabé hace 15 años, ahora ahora quizás sea su momento, ahora tiene más sentido que nunca. Entonces te voy a mostrar una canción justamente del primer álbum, es de las primeras canciones que yo compuse cuando estaba adolescente, todavía en el colegio, y que las grabé en el conservatorio, pero el próximo año este primer álbum va a cumplir 15 años, entonces estoy grabando una versión de 15 años de esta canción. Entonces todavía la estoy grabando, está incompleta, pero quiero cantarte un pedacito porque esta canción va a cumplir 15 años y significa mucho para mí. Entonces quisiera poder interpretártela, aunque está todavía verde, pero vamos a hacer esta versión. A lo rápido que se nos van los años, ¿cuánto podemos cambiar? Lo más simple se convierte en importante, las heridas duelen más. Dejamos que no piensa la costumbre, magia se perderá. Oscuro de nuestros viejos no alcanzará.
Mira este amor de tiempo, no lo puede detener el viento. Mira este amor eterno, míralo volar, volar. Míralo volar, volar. Hay tantas cosas que tenemos que decirnos, que nos callamos al final. Si hoy los golpes del amor son tan profundos, ¿por qué tenemos que pelear? Te juro que si hubiese algo en este mundo para volver el tiempo atrás, a mi vida por tan solo aquel segundo en que me comenzaste a amar. Pero mira este amor de tiempo que no lo puede detener el viento. Mira este amor eterno, míralo volar, volar. Míralo volar, volar. Déjame darte calor, déjame darte mi amor, 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 déjame darte calor, déjame darte mi amor. Déjame darte calor, déjame darte amor. Bravo, 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 bravo. ¿Cómo se llama esta canción? Amor de tiempo. Fue la primera canción que compuse del primer álbum. Oh, y esta es la que va a cumplir 15 años, así que le estás haciendo alguna nueva producción entonces, ¿no? Está increíble, Sí. me encanta, Esta me es encanta. la nueva versión, sí. La nueva versión. Ya, y tú hablas de un álbum. ¿Qué nomás cuántas canciones contiene ese álbum? Ese álbum contenía, creo que 15 canciones, no sé, por ahí lo tengo en realidad. No me acuerdo porque es hace 15 años. Va a cumplir el próximo año 15 años ese primer álbum. Oh, ya. Fue, no sé, es una aventura increíble todo lo que viví grabando ese primer álbum, porque te repito que era algo que incluso a los músicos yo les buscaba y les decía, a un pianista, le decía, ayúdame a tocar piano, pero como los discos de Michael Jackson, así como R&B, me decían, yo no sé tocar R&B, me decían. Entonces el primer álbum no sé, fue algo muy experimental, la verdad. Pero cuéntame alguna anécdota que tengas precisamente de ese tiempo, como por ejemplo, bueno, mencionas de esta persona que te dice que no sabe tocar ese tipo de música, pero ¿qué otras cosas más se dieron en ese proceso? ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó en hacer el álbum? Ese primer álbum fue como un año entero, la verdad, en grabarlo, las 12 canciones, las 15 canciones, incluso hubo canciones más se sacó, por eso te digo, no me acuerdo bien cuántas quedaron. Creo que eran 15 porque hubo canciones de más. Mira, una anécdota yo te puedo contar que también parece chiste, pero es anécdota, es un poco indignante, pero al mismo tiempo es chistosa. Cuando yo recién fui a la radio con estas primeras canciones, el promotor que tenía era alguien muy experimentado ya, y me dice, mira, tú sígueme la corriente, me dice, todo lo que yo diga, tú dices, sí, yo ya, ok. Llegamos a una radio, y le dice, no, al de la radio, le dice, mira, que él está haciendo R&B, es una cosa que se hace en Estados Unidos. Y de verdad, yo había grabado una de esas canciones en Nueva York. Dice, él viene grabando de Nueva York, él viene de allá, él es ecuatoriano, pero él viene, es verdad, yo había vivido allá un tiempo en Estados Unidos. Me dice,
él viene de vivir en Estados Unidos, allá produjo el álbum. O sea, ya casi le habían dicho que yo era gringo al hombre. Entonces le dicen, mira, él produjo todo esto en Estados Unidos y le pone la primera canción. Y el hombre escucha era un programador de radio. Escucha y dice, wow, qué increíble, José Luis, esto se nota que fue hecho en Estados Unidos, tiene otro nivel, está increíble. Y en realidad se empieza a reír el promotor y le dice, no, hombre, te estoy molestando, este man es de aquí de Guayaquil, dice, este man grabó todo ahí en su casa, en Los Ceibos, con unos panas. Y entonces el de la radio en verdad empezó a decir, ah, ya. Claro, no, es que sí se escucha, ¿no? Como que está bien, pero le falta un poco. Empezó a criticarla en ese momento. Y no sé, es algo que se me quedó para siempre, que cuando les dices, esto se grabó afuera, con músicos de afuera, es como, wow, pasa, ley está bueno porque lo hizo alguien de afuera. O sea, es un xenocentrismo, un amor por el extranjero, por lo extranjero, que si tú el mismo disco dices, lo grabé afuera, los de las radios dicen, es que se nota que fue hecho afuera. Entonces, si tú te fijas cuando salen las notas de prensa de los artistas número uno de los charts de radio, siempre dice, fue hecho por Juanito, no sé cuánto, en Miami, ganador de un Grammy en Miami, y le abren la puerta porque se la hizo. Si tú dices, el mismo beat lo hizo un ecuatoriano, dicen, sí, está más o menos. Entonces, eso le pasó al primer álbum. Primero le abrieron la puerta porque pensaron que era gringo, pensaban que todo era gringo y que yo era medio ecuatoriano gringo. Y luego cuando ya se enteraron que fue hecho aquí nomás, caserito, ya no les gustó tanto. Bueno, sí, esa es parte de la idiosincrasia, lamentablemente, y lo escuché también en este documental que te menciono, cuando decía, bueno, nadie es profeta en su tierra, es algo que siempre conocemos, no solamente en los temas musicales, no solamente, es en todo, ¿no? A veces uno tiene que trascender las fronteras para poder lograr que el que está dentro valore al igual que lo hace el que está más bien ya afuera, porque primero lo toman, cuando tú triunfas en otro país, entonces ahí pudieras tener en algún momento cabida. Y pasaba con estos músicos que decían, bueno, me votaron, no quisieron, me cerraron todas las puertas, pero claro, tenía un tema un poco más cargado, más fuerte, como te digo, en los temas, sobre todo políticos, pero una vez que ya trascendió esa parte de la frontera y se fue a otro país, obviamente triunfó y a la gente le gustó y luego pues regresa a su país y tiene mayor éxito. Pasa en eso, pasa en muchas profesiones, lamentablemente esa carga, que creo que no solamente es en Ecuador realmente, ¿no? Estamos hablando de que el rock latino y cosa que yo me quedé al final, sobre todo en este tema, me quedé así como pensativa porque vi que se hablaba de México, se hablaba de Chile, se hablaba de Colombia, Argentina, incluso alguien de Uruguay, y yo decía, Ecuador, ¿qué tenían para ese entonces? ¿Qué estábamos haciendo nosotros mientras esta gente estaba que se lanzaba con todo? Y por ahí me acordé, ¿sabes de quiénes? Me acordé de Tranzas. Claro, de Tranzas y de Crux Encarnat, Gerardo Mejía. Gerardo Mejía fue muy famoso. Exacto, pero Gerardo Mejía vino posterior, pues, desde así mismo desde Nueva York, ¿no? Entonces él tuvo esos contactos Claro. y esa gente que le ayudaba. Y también estaba, claro, estaba Audi, que también empezaba pues, a hacer lo suyo. Sí. No, aunque mira, yo pensé más bien como era un documental de rock, yo pienso que la mejor canción de rock o la favorita para mí de todos los tiempos en Ecuador es de una banda cuencana que se llama Sobrepeso. Tenía una canción que se llamaba Yo no sé en qué creer, que el video fue dirigido por Sebastián Cordero antes de ser famoso Sebastián Cordero. Y esa canción justo era una canción de rock en contra de un gobierno, que no va a mencionar el expresidente, pero en contra de un gobierno que desapareció a muchas personas injustificadamente. Y justo era una canción protesta en contra de los desaparecidos. Pero ahí está el punto, que el ecuatoriano, nadie los apoyó a ellos, más bien todo el mundo estaba a favor del expresidente que desaparecía a la gente y todos los aplaudían. Entonces, ¿por qué no triunfó, por ejemplo, nuestra canción de rock?
es por la idiosincrasia del ecuatoriano en realidad. Claro, sí, es fuerte y a todos les tocó de alguna manera también luchar porque todos estaban y han estado y siguen estando en tipos de gobierno que hacen que lamentablemente no todo logre lo que es el objetivo político, ¿no? La parte política al final se va perdiendo porque se anteponen otros tipos de situaciones, que no es el caso de hablar ahora, pero que tiene mucho que ver con el arte a través de la música, a través de la pintura, a través de la escultura, siempre va dejando esas estelas bastante interesantes e importantes y que nos pone en todo caso a pensar qué estamos haciendo nosotros ahora para poder lograr al menos mover el tablero y que algo pase, porque no podemos seguir en la misma situación, ¿no? Y eso no se trata de que yo quiera mover absolutamente nada, sino que yo digo, sí me quedo pensando y diciendo, bueno, ¿en qué momento realmente nos movemos y hacemos que las cosas pasen de alguna manera y que todo se vaya reacondicionando y reacomodando y que los artistas, sobre todo porque yo amo a los artistas, quizás el hecho de haber trabajado en un museo, conozco a tus hermanos, conozco mucha gente que siempre estuvo en esa lucha, ¿no? En ese luchar, batallar, sobre todo en el tema pictórico también, ¿no? En el tema pictórico y en el arte pictórico, cuando se cambia un poco la metodología de cosas, causa un poco de temor, de escozor, pero luego cuando tú miras hacia atrás y puedes mirar ese arte, te das cuenta de que qué bueno que al menos quedó plasmado, porque es lo que queda como parte también, no solamente de lo que dice la prensa, sino de lo que dice la gente, el ciudadano, que es precisamente también lo más importante. Así que yo creo que tú sí tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, y eso es lo que quiero que, ¿cómo ha sido este 2019, que es cuando tú lanzas esta nueva canción? Y sobre todo porque ya vienes haciendo, como tú bien dices, música, tienes todo este tiempo, y luego pues tú en este sencillo promocional que habla pues un poco el tema melancolía, ¿por qué el tema melancólico? ¿Qué te lleva a hacer en este caso por el gusto de este tipo de música? Yo soy así de melancólico. Yo trato sobre todo de ser un músico lo más honesto o sincero posible con transmitir las emociones y los sonidos que siento que representan lo que yo estoy sintiendo y pensando. Trato de ser un músico coherente y te digo, yo soy así de romántico por un lado, así de melancólico por el otro, nostálgico, y creo que por eso siempre me gustó el rhythm and blues, porque el blues tiene incluida en la armonía siempre la melancolía, siempre está ahí la melancolía en el rhythm and blues, y creo que eso fue gran parte de por qué me gustó, porque, ¿cómo te explico? O sea, por ejemplo, te digo, a mí me gusta mucho la salsa, me gusta mucho el reggaetón, pero yo creo que si yo hiciera reggaetón y salsa, quizás no pudiera expresar como yo siento, en verdad. Entonces, yo en verdad siento, y un ejemplo que yo siempre le pongo a los músicos, es si ellos están grabando y promocionando música propia, que sea similar a la que ellos escuchan en sus audífonos. Porque yo te apuesto aquí un montón de gente que hace géneros por pegar, hacen el género que pega, pero ellos han de estar escuchando en sus audífonos otra cosa. Y yo digo, pero ¿por qué la música que les gusta no es la que le brindan a su público? Entonces yo brindo esta melancolía, estos ritmos asincopados, funky, porque así soy yo, porque es lo que a mí me gusta y es lo que me parece lo más estético, lo más bonito para mí, lo que quiero brindarle al público. Claro, ya que tú eres, o sea, gustas de la música en general, pues uno tiene que escuchar de todo para poder incluso discernir y saber qué es lo que sí quiere y qué no. De pronto el reggaetón que tú mencionas tiene ese ritmo pegajoso que es, o sea, que a la gente le gusta, pero eso, ¿crees que se pueda salvar con algún tipo de letra que sea mejor presentable? De pronto ayude que verdaderamente a que este tipo de música mejore en algo. Claro. Bueno, yo sé que es un tema un poco controvertido, pero yo sí considero, no todo, pero algunas canciones, algo del reggaetón,
yo sí lo considero arte, en tanto que finalmente podemos decir que es arte toda expresión humana en la cual un sujeto, agarremos a Bad Bunny de ejemplo, ya, un sujeto llamado Benito en esta ocasión, él vive cosas y tiene emociones y pensamientos y él las va a expresar, las va a sacar de sí mismo de la forma más bonita que él conoce, es decir, su concepto de estética. No podemos esperar que Benito tenga el concepto de estética de alguien que fue educado en un colegio privado, que lo pusieron en un conservatorio de oír música clásica. No, Benito, con el ambiente que creció, es lo que él tiene de concepto de estética. Entonces él dice, lo más bonito que puede expresar mis emociones es de esta forma. Si hay personas que no les gusta, pues que no la escuchen. Pero él la está expresando y en ese sentido me parece que sí es arte el reggaetón. No todo reggaetón, pero en tanto que una persona le permita expresarse, sí lo es, sí lo es, para mí sí lo es. Claro, también estas series documentales que en un momento determinado no ha podido mirar, sí se da cuenta de que el génesis del artista y de ciertos artistas precisamente viene de una serie de circunstancias, ¿no? Y es como tú dices, de alguna manera también es sincero, ¿no? Y hace y expresa lo que está sintiendo, aunque lo que estemos escuchando en muchos de los casos, que incluso se premien, que tú como artista ves que premian un cierto tipo de música, me imagino que te has de quedar así como que wow, o sea, si lo mío considero que a lo mejor es mucho mejor, ¿cómo puede ser posible que premien ese tipo de poética, por decirle de alguna manera bonita, a ciertos músicos? Entonces, pasa en los temas artísticos, ¿no? Porque la pintura pasa lo mismo cuando se indexa en todo el mundo artístico el tema contemporáneo, ¿no? Y el tema contemporáneo con estos temas conceptuales, la gente no lo quiere o no lo entiende, no lo quiere entender, y puede ser que pase también con este tipo de música, que va trayendo una estela de cosas, ¿no? Atrás también, una estela de cosas que es como también pudiera verse que es una manera de rebelarse frente a todo lo que no puede expresarse. Sí, o sea, definitivamente el arte siempre va a implicar irrumpir, va a implicar, el arte incomoda al otro muchas veces, pero porque el arte es algo que es 100% subjetivo, o sea, quien está buscando impresionar no necesariamente es un artista, para mí es un publicista, el que está buscando vender, impresionar al otro, es para mí, ese no es artista, pero quien simplemente dice es que yo me siento así, yo lo quiero expresar así, ese para mí es un artista en tanto defienda su subjetividad y su derecho a, o sea, el arte, yo estoy estudiando ahorita justo una maestría en psicopedagogía y todo es con neurociencias. Justamente el poder hacer productos artísticos, creativos, por más, alguien puede decir lo de Bad Bunny es horrible, pero el producto creativo que él está haciendo implica para él como sujeto un libre albedrío. En cambio, los millones que lo están criticando y sufriendo y generándose bilis del otro lado de la pantalla, no están en libertad, más bien están esclavizados de la pantalla y de que otros le digan qué es bueno y qué es malo. Uno tiene que ver qué le gusta y qué no le gusta. Muy Y en buen el punto, arte, ¿no? o sea, Muy mira, yo buen te doy el punto. ejemplo. Yo soy muy ignorante en la pintura, soy muy ignorante en el tema de pintura. Y simplemente como yo soy ignorante, veo las pinturas y sé que hay unas muy pocas que me gustan y una gran mayoría que no me gustan. Sé que yo soy el ignorante, pero sé que hay emociones con las que me conecto. Yo tengo muchos amigos pintores y a veces de sus cuadros, sin yo entender lo que sucede ahí, a nivel técnico, me encanta lo que estoy viendo. Y entonces es lo mismo. Lo que sucede con la música de Benito, de Bad Bunny, es que él está en un estado de libre albedrío, generando, creando, siendo libre. Y es a lo que yo creo que los músicos, verdaderos músicos, anhelamos, a vivir en un estado de libre albedrío, que es la creación de arte. Excelente, me parece muy bien. Yo creo que viéndolo pues desde ese punto de vista, y yo creo que también es muy importante darle a la juventud ese crédito, ¿no? El crédito de que cada uno pues está logrando hacer
lo que a lo mejor en su momento uno no pudo también hacer, ¿no? Y crear ese tipo de represiones en donde uno dice, ay, pero ¿por qué esto sí salió? Más bien es esa recriminación que se hace a uno al interior, de que por qué algo así puede tener o llegar a la fama, no solamente hablando de este señor que le hemos dedicado un poquito de tiempo, sino también un poco para entender qué es lo que sucede dentro del ámbito y de cuáles son ese tipo de competencia, o sea, la competitividad dentro del mundo musical, cómo se va ampliando y cómo se va revalorizando. Yo quisiera ahora escuchar la canción, esa canción en la que tú has trabajado en estos últimos tiempos, que hiciste el lanzamiento el año 2019, que dentro del tema de la pandemia está dándole fuerte y que la idea es pues que posiciones tu tipo de arte musical y que definitivamente pues los que nos están escuchando, los que nos van a ver después, lo puedan también seguir. Así que cántanos esa canción, ¿cuál es? Dejarte ir. Dejarte ir. Perfecto. Vamos a empezar entonces. Dejarte ir, te quiero pero debo verte partir. A veces duele menos dejarlo así. Fue lo último que dijiste cuando te fuiste de aquí. Voy a extrañar tu rizo dorado, tus ojos que me han enamorado, tener tu cinturita en mis manos y besarte hasta reír. Extrañaré dormir a tu lado, tener tus buenos días a diario, los desayunos fuera de horario, manejar por Guayaquil. Por eso no entiendo por qué te tienes que marchar, pero te lo ruego. Y que la madrugada dure una eternidad. Debo dejarte ir. Te quiero, pero debo verte partir. A veces suele menos dejarlo así. Fue lo último que dijiste cuando te fuiste de aquí. Debo dejarte ir, debo verte partir. En realidad quisiera que te quedes junto a mí. Voy a poner a tiempo a girar a la inversa. Después de ti no quiero volver a la tierra. Extrañar esos mejillas suaves de cera. Llegar a tus labios son de fresa. Yo quiero volver a amanecer entre tus piernas. Que esta ilusión breve se vuelve eterna. Siento como me derrites con tu mirada de fuego. Amor me tienes rodando como el humo del incienso. Respirando ese perfume que tu alma bella destila. Cada vez que compongo un verso, eres tú la que me inspira. Y ahora te encuentro tan distante. Luego de buscar 1000 estrellas por ti, quizá fue que llegué muy tarde, o quizá solamente el amor no es para mí. Ay, no te me vayas, que voy a extrañarte. Te quiero y no quiero perderte. Ay, quédate conmigo, amor. Fue lo último que dijiste cuando te fuiste de aquí. Debo dejarte ir. Te quiero, pero debo verte partir. A veces suele menos dejarlo así. Fue lo último que dijiste cuando te fuiste de aquí.
¡Bravo! Increíble, me encanta la canción, me encanta el tipo de música que haces. Este sencillo que tienes grabado, ¿cuántos más vas a acompañar? O sea, ese álbum que me imagino estarás pensando hacer, ¿de cuántas canciones más las piensas acompañar? Bueno, en realidad también ese es otro tema como un poquito difícil para los artistas porque hoy en día, dada la inmediatez de los dispositivos inteligentes, es como demasiado difícil sacar un álbum. ¿Por qué? Porque si Yeah. yo invierto el tiempo y el dinero, sobre todo en grabar un álbum y sacarlo, por ejemplo, en enero, ya el 15 de enero, la gente lo escucha súper rápido en los celulares y a los 3 meses te dice, oye, yo ya escuché esas 10 canciones, dame más. Entonces, Spotify y este tipo de plataformas digitales creo que nos han obligado ahora más que nunca a los artistas a ir trabajando sencillo por sencillo por sencillo, uno por uno, porque eso te da el chance de sacar algo cada 3 meses, por ejemplo, y seguir vigente. Ya, claro, claro. Ahora, bueno, no es como antes, pues que tú hacías este disco, y bueno, y lo tenías que comenzar a promocionar, las giras, las promociones que se generan para, ahora ya no es la gira, sino el Spotify que es la que tiene que comenzar a generar la circulación de tu producto, ¿no? De tu canción. Ahora, pero tú como un cantautor, ya has venido, como bien dices, escribiendo, haciendo, ¿escribes para ti solamente o también estás entregando música para otras personas? Actualmente estoy produciendo para otros artistas, o sea, usualmente ellos vienen, por ejemplo, Domenica Menecini es una artista con la que estoy trabajando desde hace un año, ella canta baladas románticas, y por ejemplo, Dome siempre viene y me dice, mira, José, tengo una idea, y como que la canta solo la voz, y de ahí le hacemos toda la canción, junto con un músico, Darío Larrondo, que es un gran amigo argentino con quien trabajamos nuestras producciones todas a medias. Incluso en mi música también, con él trabajamos todo a medias, las producciones de las canciones. Ah, ya, qué chévere. Entonces, y aparte de eso, porque como vienes en una trayectoria de 15 años, como bien mencionas, y has venido, me imagino, escribiendo, produciendo, todo de acuerdo a, me imagino, las situaciones de la adolescencia, desde todo ese caminar y trajinar, cuando lees esas canciones o esa música que, bueno, esa poética que hiciste en su momento, ¿cómo la miras? O sea, ¿qué tanto te atrapa nuevamente para poder hacer canción? Sí, mira, te puedo decir que me pasó con esta canción, que por un lado yo digo, es súper inocente la letra, pero luego cada vez que yo la canto en alguna tocada, en algún concierto, siempre sucede algo con esa canción. Siempre viene alguna pareja o algo y dice, wow, qué bacán, y les llega porque ellos llevan mucho tiempo. La canción habla de los amores que ya llevan muchos años. Entonces siempre sucede que alguna pareja dice, oye, nos llevó la canción, súper buena la letra, y se sienten muy identificados. Entonces me doy cuenta que algo que uno escribió siendo un adolescente, tenía tanta profundidad, pero creo que de nuevo se trata de esto que hablábamos hace un rato de Bad Bunny, poniéndolo como ejemplo, lo que yo escribí en mi cuarto, que yo estaba en ese momento enamorado y romántico y le estaba escribiendo, es una novia que tenía en esa época, algo que yo escribí en un cuaderno, en mi cuarto encerrado, de repente llega hasta que lo pueda cantar uno en coliseos y presentaciones, algo mágico, que es lo que a mí personalmente me envuelve y me hace sentir vivo. Y creo que la música, mira que empecé diciendo, advirtiendo a los jóvenes que es muy difícil, pero al mismo tiempo también les dije que es una vocación que te atrapa y que uno no tiene mucho que hacer más que entregarse a esa vocación del arte. Michael Jackson decía que componer la música es como una corriente, que él se sentaba en una corriente y se dejaba llevar por la corriente. A mí me pasa que la música yo la escucho, hasta veo los sonidos llegar a mí y yo siento que uno como artista solo es un instrumento más. Que llegue el arte por aquí y sale el arte, no sé, en este caso yo soy cantante, sale por mi boca, pero el arte viene, no es que uno la crea, sería decir mucho que uno como músico la crea. Creo que la música es mucho más grande que nosotros y es una energía que llega a nosotros y nosotros simplemente somos instrumentos que la canalizamos.
Increíble, sí. Me parece verdaderamente el ideal, ¿no? El ideal de lo que cuando alguien hace expresión artística, el que pueda darlo todo, el que pueda darlo todo. Ahora, por ejemplo, tú mencionabas que estás estudiando algo de neurociencia. Sí, sí. ¿Qué es una maestría? Una maestría en psicopedagogía, que el marco teórico son las neurociencias. Bueno, ¿y cómo así decidiste hacer ese estudio? Precisamente por lo que mencionas. No, yo aparte estudié psicología clínica y trabajo como musicoterapeuta en un centro para adultos mayores, Ah, qué lindo. que obviamente está cerrado por la pandemia, pero ya llevo 3 años ahí, vamos a seguir trabajando ahí. O sea, está cerrado momentáneamente por la pandemia. Ah, pero Pero, qué ajá, increíble que hayas hecho, que hayas estado trabajando en eso y haciendo una labor, ¿no? Me imagino, y a través de este tipo de plataformas, ¿te has comunicado con quienes has estado unido o no necesariamente? sí, como que los he visitado por ahí. De hecho, en Navidad los fuimos a visitar. Fuimos ¿Has ido presencialmente? sí, como que desde afuera a saludarlos, sí, fuimos la otra vez por Navidad, el fin de semana pasado, a visitar Muy a los bien. nuevos abuelitos que les decimos. Con ellos Claro. hacemos, una vez al año, hacemos un teatro musical cómico con ellos. En el teatro empezamos en el Sánchez Aguilar, después nos mudamos al Teatro Centro de Arte, pero en la sala grande se llena. Es un Ah, pero qué show más o increíble. menos, un show Qué más o increíble y qué menos. buena labor, porque de todas formas, y bueno, y de tu profesión, pues no, obviamente que hayas buscado y hayas encontrado pues esa manera de comunicarte y estar en relación siempre con las personas, ¿no? Y ahora con esta maestría, me imagino, va a potenciar ese trabajo que has venido haciendo. Ujú. Sí, claro, yo estoy buscando, sobre todo en lo de musicoterapia, también mejorar. Tengo un planes para abrir un centro psicopedagógico para educandos, es decir, en primaria y secundaria, para ayudarlos entre la psicología clínica y la musicoterapia. Creo que el arte terapia puede hacer mucho, especialmente por los niños y adolescentes que tienen problemas de conducta. Creo que los puede ayudar mucho. Sabes que yo escuché sobre la musicoterapia en el año 2013, que Ujú. precisamente por el centro de quinoterapia que tenía la prefectura, no sé si Sí, todavía lo tengan, pero uno de los temas que se incorporó a ese trabajo para personas con discapacidad, en todo caso, ¿no? Era precisamente el tema de la musicoterapia que iba súper bien sí, en los niños con discapacidad. sí, lo manejaba Aldo Farfán, me acuerdo. Sí. Aldo, sí, ajá, Aldo Farfán. Él creo que se fue a España, una cosa así, para estudiarlo, y después creo que estuvo en Argentina. No me acuerdo bien si fue en un lado o en el otro, pero que fue donde hizo esos estudios, ¿no? Ujú. Ah, tú lo conoces a Aldo. Claro, claro, porque es músico también, obviamente. Claro, claro que sí. Obviamente que lo conozco. Ay, qué chévere, sí, pero ahí fue cuando yo escuché y creo que es una de las posibilidades también de ayudar y de contribuir a que las personas que ahora, en este momento, ya no solamente es para personas que puedan haber tenido un tema de discapacidad que esté valorada en ciertos porcentajes, sino que en este momento todas las personas necesitamos algún tipo de terapia, ¿no? Y creo que a través de la música, quienes gustan de la música, pues esta es una muy buena oportunidad para poder también dentro de la música hacer terapia y de alguna forma disipar todas estas situaciones que se presentan, que se siguen presentando y que vemos que va a ser por un tiempo más. Así que tú crees que a través de lo que tú conoces, siendo también un psicólogo con conocimientos y todo esto, ¿cómo ves tú esas posibilidades? Sí, yo veo que en realidad cada vez la gente es más consciente de la necesidad, como bien dijiste, que tenemos todos de ir a una psicoterapia. Y el Ecuador, nuevamente hablando de la idiosincrasia, que es bastante retrógrada, es un país que sigue viendo la psicología como yo no estoy loco, allá que vayan los locos y yo no voy. Entonces, creo que hoy en día la globalización, la internet, la información que llega más rápido hace que sobre todo los padres de familia más jóvenes, ¿no? De 40 para abajo, sean más conscientes, están más informados todo el tiempo
de la salud mental hoy en día. Entonces espero yo como psicólogo que las tecnologías ayuden a que la gente esté informada y prevenga, porque la salud mental finalmente yo siempre le explico es exactamente igual a la salud que tenemos en base a cómo nos alimentamos. Entonces, si yo me levanto y como McDonald's 3 veces al día, es Y una obvio que me voy a Coca-Cola en sentir... lugar de café. Exacto, Coca-Cola en lugar de café. Las 3 veces al día es obvio que me voy a sentir mal. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Que si nos levantamos y prendemos las noticias y justo vemos puras desgracias, vamos al tráfico, puras desgracias, estoy en un trabajo que no me gusta, odio a mi jefe, es obvio que algo se va a ir acumulando ahí, una energía negativa se va a ir acumulando y nos va a afectar. Y la mayoría de las personas las ven en enfermedades psicosomáticas, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, problemas de desórdenes del sueño, desórdenes alimenticios, dicen me siento mal y van a 1000 doctores y nunca van a encontrar la causa porque es psicológica, es psicosomática en realidad. Entonces todo el mundo debería de ir a manera de prevención de salud mental, creo yo. Totalmente de acuerdo. Mira tú, se nos ha hecho así de rápida 1 hora y estamos a las 18 horas de este día martes 22 de diciembre conversando aquí con nuestro querido amigo José Luis. Gracias, gracias siempre. Gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotros este trabajo que vienes haciendo, todas esas situaciones que se te crean, que yo sé que al final todo, lo bueno y lo malo suma de alguna forma para poder seguir trabajando, aportando y haciendo lo que a uno le gusta, no estar encerrado, ensimismado, sino que abrirse, que es lo que precisamente se necesita y se requiere más de cada persona para poder vivir mejor, ¿no? Que es lo que todos pretendemos. Así que danos un mensaje final, dónde podemos escuchar tu música, está en qué lugar, cómo seguimos tus redes sociales, y ojalá pues prontamente podamos escucharte ya en esos conciertos, que es lo que al final de cuentas los artistas también necesitan, ¿no? Necesitan su público, necesitan los aplausos. Por lo pronto te doy yo mi aplauso y sé que quienes nos están siguiendo también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, nuevamente quería agradecerte. Ha sido un placer esta entrevista. Me gustan las entrevistas largas porque siempre son las interesantes. Entonces ha sido muy interesante poder conversar de temas tan profundos contigo. En cuanto tenga un nuevo tema, me encantaría volver a conversar, volver a mostrártelo. Y nada, en redes sociales me pueden encontrar en todas las redes sociales como @José_Luis_Freire_B, en todas. Igual si ponen, por ejemplo, en las plataformas de música, Spotify, Apple Music, ponen José Luis Freire, Dejarte Ir, van a encontrar esa canción y van a encontrar 2 álbumes anteriores y muchísima más música de 15 años de carrera. Sí, me gustaría despedirme, sabes que hay una canción que yo también, como te digo, siempre he sido muy romántico, muy melancólico, y yo también empecé haciendo baladas cortavenas. Ya, a ver, Entonces, ¿tienes algo más? hay una balada cortavenas que es como de mis canciones, es como las que más les tengo cariño. Entonces, para poder despedirme con una canción, me gustaría cantar esa ahí. Ya, Solo perfecto. un segundo, ¿eh? Encantadísima. Bueno, esta canción salió en el 2018 y se llama Quédate. Espero que sea del gusto de todos y la canto para despedirme de todas las personas que nos están viendo. Un saludo y escuchen mi música. Muchas gracias. Perfecto. Quédate y verás lo final de esta historia. Quédate y verás de lo que está hecha la gloria. Quédate y verás de lo que yo soy capaz. Si por tu amor la vida puedo dar. Y yo que pensaba que al fin te encontré,
Si te marchas te llevas mi fe. Quédate, quédate solo esta noche, quédate. Sin temores ni reproches, déjame imaginar que más nunca te irás, quédate. Que el amor nunca se apague, quédate. Quédate en el mar que llega hasta mi playa. Quédate en la brisa en la que vuela mi calma. Quédate en la luz al llegar la mañana. Quédate y tendrás en tus manos mi calma. Y tú que juras infinito amor, hoy te marchas sin pedir perdón. Quédate, quédate solo esta noche, quédate. Sin temores ni reproches, déjame imaginar que más nunca te irás, quédate. Quédate hasta que se apague el sol y que deje de latir mi corazón. Quédate grabada en mi interior en una infinita balada de amor. Quédate, quédate solo esta noche, quédate. Sin temores y sin reproches, déjame imaginar que más nunca te irás, quédate. Que el amor nunca se apague, quédate. Increíble, me encanta. Muchísimas gracias por ese concierto para todos quienes están aquí viéndonos en Conversaciones Frente al Mar. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimos éxitos. Una muy feliz Navidad, un venturoso año 2021 y que el éxito pues sea precisamente lo que puedas lograr y conseguir mucho más de lo que ya has venido trabajando. Así que abrazo a todos quienes nos han seguido. Está Karen Cucalón, dice hermosa canción, quédate. Y también Nuris Fluas dice, sí, es verdad. Y yo me sumo a esos dos comentarios en donde verdaderamente hemos podido escuchar unas hermosas melodías hoy, martes 22 de diciembre. Así que muchísimas gracias. Estarás invitadísimo en una nueva oportunidad y siempre que tú consideres que tienes algo más por darnos a conocer. Así que muchísimas gracias y en una nueva oportunidad nos vemos. A todos quienes nos han seguido esta tarde, muchísimas gracias. El día 24 de diciembre, Dios mediante, vamos a tener nuestra conversación igual, así que síganos a través de Facebook, periódico El Costanero. Gracias.